queridísima comunidad Umbra. Hace muchísimo tiempo que no hacemos un en vivo. Así que hoy, precisamente hoy, que me encuentro en un lugar sumamente especial, sobre todo para los temas ufológicos, para lo que es el tema del fenómeno ovni y estoy hablando de Orizaba, Veracruz. El día de hoy estuvimos haciendo algunas cositas por aquí, por Orizaba, Veracruz, y nos empapamos un poco acerca de las distintas leyendas, sucesos paranormales, avistamientos ovni, cosas que se me hicieron muy interesantes, se me hicieron tan interesantes que hoy vamos a manera muy simple, simplemente vamos a hacer un repaso superficial de todos estos fenómenos ahora que hoy estamos en Orizaba, Veracruz. Lo primero que tengo que decir, sin duda alguna, sobre todo, por ejemplo, quienes vivimos aquí en México, en la Ciudad de México, pero puedo extender este comentario a todo el mundo, sin duda alguna, en más de una ocasión, vamos, todos hemos vivido en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad en donde los fenómenos paranormales y los fenómenos ufológicos forman parte de nuestro día a día. México no es la excepción. México, de hecho, es uno de los lugares por excelencia, al menos quienes vivimos aquí en este país, sabemos que en cada una de las ciudades, en cada uno de los estados, en cada uno de los pueblos de México siempre hay una leyenda, siempre hay una anécdota, siempre hay una historia paranormal y ufológica, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, Orizaba tiende a ser especial, pareciera ser epicentro de muchos fenómenos que aparentemente no están ligados entre sí, pero tomando en cuenta que todo pasa, o sea, todo sucede precisamente en una ciudad como Orizaba, Veracruz, que sea un fantasma o en este caso una sirena, una supuesta aparición de una sirena, más allá de que los casos tengan diferentes matices, lo que pareciera ser digamos, una constante es la ciudad. Entonces aquí tenemos que preguntarnos si en la ciudad de Orizaba no existe algo especial que haga que estas manifestaciones sean muy fuertes, sean muy presenciales, que sean manifestaciones que aparentemente pasan y pasan los años y lejos de dejar de suceder, vamos, sigue pasando. Vamos a iniciar esta plática. No sé si hay alguien en el chat que sea de Orizaba, Veracruz, y a lo mejor nos pueda ayudar, digamos, a desmentir o a confirmar lo que nos encontramos un poco dentro de la investigación y lo que encontramos en internet. Una de las leyendas que más me llamó la atención estando aquí precisamente fue la leyenda de la sirena, ¿no? De Orizaba, la sirena guardiana de Orizaba. ¿Qué pasa con esta leyenda? A ver, vamos a intentar narrarla de una forma muy básica, no con el afán de generar morbo, sino vamos a narrar los hechos, ¿de acuerdo? Un hombre va caminando por la playa. Esto es así inicia, ¿no? Un hombre que vivía en Orizaba caminaba a paso lento por la orilla de la laguna, cuando de pronto, cuenta la leyenda, se le apareció una hermosa mujer que surgió del agua. En lugar de piernas, dice aquí, tenía una cola de pez. Abiertamente estamos hablando de una sirena. Entonces, esta mujer es descrita como hermosa, bellísima, y aquí es donde esta mujer se comunica con este hombre y le pide el siguiente favor. Le pide que la tome a cuestas, o sea, que la cargue y que la lleve a la iglesia más cercana. El objetivo era desencantar el embrujo. O sea, es decir, ella iba a llegar a la iglesia y entonces iba a lograr desencantarla
iba a dejar de ser una sirena, se iba a convertir en una mujer normal, con piernas, esa es, digamos, la historia, y a cambio, ojo, esta sirena le promete a este hombre que le va a dar oro, le va a dar varios recursos, le va a dar varias cosas. Solo que esta sirena le dice, tengo una condición, o sea, esto no va a ser muy fácil. Sin importar lo que escuches, sin importar lo que sientas en tus espaldas, porque ella pedía que la cargara precisamente de espaldas, no debes voltear a verme jamás. Es decir, tú no debes de voltear a verme, nunca. El objetivo de esta sirena, insisto, era llegar a la iglesia, a grandes rasgos, para de alguna manera romper el hechizo, romper el embrujo. Insisto, estamos hablando de la leyenda de la sirena guardiana de Orizaba, Veracruz. ¿Qué sucede? Este hombre toma a esta sirena, se la pone precisamente a las espaldas, se la pone a cuestas y empieza a caminar a la iglesia más cercana. En este caso, la iglesia de Santa Gertrudis, según dice aquí precisamente en la narrativa de la leyenda. Pero este hombre, conforme va avanzando, empieza a sentir primero que el cuerpo de la sirena se va haciendo cada vez más pesada. Esto, o sea, le empieza a cansar, empieza a sentir mucho más peso y luego empieza a escuchar sonidos gurgurantes, o sea, algo sumamente raro. Llega un momento en el que este hombre ya no se aguanta la curiosidad, voltea a ver qué está pasando en su espalda y ahora se da cuenta que esta mujer, que era sumamente hermosa, que era sumamente bella y que, bueno, no tenía piernas y tenía cola de pescado, insisto, una sirena, ¿no? Es una serpiente. Se ha convertido en una serpiente completamente, pues, horrorosa, espantosa. Y esta serpiente, al ver que este hombre se ha volteado, la ha visto, no ha cumplido con el pacto, le grita: maldito, me has hundido más. Al poco tiempo el hombre fallece, o sea, del susto supongo yo. Obviamente no alcanzó a cobrar la recompensa, no alcanzó a llevar a la sirena a la iglesia y el hombre fallece. Por eso cada 24 de junio, se dice aquí, nuevamente la sirena otorga una oportunidad a un valiente, es decir, que la sirena se le presenta todavía a los hombres hoy en día con la misma promesa. La misma promesa es: llévame a la iglesia más cercana y yo te voy a hacer completamente rico. Esta es la leyenda de Orizaba, Veracruz. Ahora, ¿por qué estamos iniciando con esto? Justamente estaba hoy platicando con una persona aquí en Orizaba acerca de todos estos sucesos paranormales y cuando me estaban narrando esta historia, resulta que nosotros, ustedes saben, yo soy de Mérida, Yucatán, ¿no? Ahí nací, soy de Cancún, y empezamos a notar, digamos, cosas similares, no lo mismo, pero cosas muy similares, en donde, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, nosotros tenemos a Ixtabay, una mujer espectro que se le aparece a los hombres, sobre todo está ligada a un árbol en particular de la península, y se le aparece sobre todo a los hombres que han tomado mucho, los enamora y los desaparece. Pero algo que me llamaba mucho la atención es que aquí me decía la persona con la que platicaba hoy, insisto, estuvimos haciendo varios detalles, me decía, bueno, el caso de la sirena es muy particular porque existe un día que es el 24 de junio y lamentablemente lo acabamos de pasar porque si no hubiera sido un muy buen experimento ir a la zona donde supuestamente se aparece y ver si nos encontrábamos algo. Pero aquí existe este día, ¿no? 24 de junio. Los 24 de junio, esta sirena en Orizaba, Veracruz, se le aparece a distintos hombres. Hay muchos hombres que han dicho que la han visto. Hasta el día de hoy no existe un video, una fotografía, un archivo creíble, pero sí hay hombres, testimonios que dicen, yo la he visto, y hay algunos otros que lamentablemente justo en esta fecha, me comentaba el señor, han fallecido de manera sumamente extraña. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía que aunque no lo crean, ante la promesa de una recompensa, sí hay hombres, hay personas que van a este lugar todos los 24 de junio en Orizaba, Veracruz,
a buscar a la sirena e intentar cumplir esta misión, la misión de llevarla a una iglesia para romper el encanto. Así iniciamos el día de hoy este vivo, esta leyenda de la sirena guardiana de Ojo de Agua en Orizaba, Veracruz. Insisto, si hay alguien de Orizaba que pueda confirmarnos estos sucesos, estaría muy padre que lo mencionara en los comentarios. Bueno, más o menos, señores de ese calibre, señores y señoritas, son los fenómenos paranormales ligados a Orizaba, Veracruz. Les voy a leer súper rápido antes que nos vayamos uno por uno. Miren, están las luces del Cerro del Borrego. Están las luces del Pico de Orizaba. Abiertamente vamos a ir hablando uno de ellos poco a poco. La batalla del Cerro de Borrego. Otra vez el Cerro de Borrego. Muy interesante esta que les voy a contar a continuación. El antiguo Panteón de Orizaba. Aquí existe la leyenda de un ángel. Ahorita hablamos acerca de esto. Que precisamente es la cripta del ángel en Orizaba. Ojo de Agua, que es la sirena que acabamos de ver, y luego el ovni de Río Blanco. Vamos a cerrar hablando del fenómeno paranormal por excelencia de México y toda Latinoamérica, los nahuales, pero eso lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar acerca del fenómeno paranormal. Les voy a compartir dos hechos sumamente paranormales que pasan aquí precisamente en Orizaba, Veracruz. Vamos a hablar de la batalla del Cerro del Borrego. El 14 de junio de 1862, aquí en el Cerro del Borrego, en Orizaba, hubo una batalla. Precisamente tenía que ver con la segunda intervención francesa en México. Resulta que en el Cerro de Borrego existe esta batalla, una batalla que me la describen según las personas que nos hicieron muy amablemente compartirnos estas anécdotas, muy cruenta. Hubo muchos fallecidos, ¿no? Pues es una guerra, intervención francesa. Murieron tanto soldados mexicanos como soldados franceses. Ahora, a partir de este hecho histórico, este hecho no es un mito, o sea, esto sucedió, es parte de la historia de México, por ende parte de la historia de Orizaba. Resulta que en el Cerro del Borrego, durante las noches, y esto me estaban explicando que según de testimonios, alrededor de 3 de la mañana tiende a ser más presente este fenómeno. Punto número 1. Ha habido personas que han visitado esta zona de forma nocturna durante la madrugada a hacer qué, quién sabe qué, ¿no? Pero bueno, van al Cerro del Borrego y lo que han comentado, primero que se escuchan sonidos de batalla. O sea, a ellos les llama mucho la atención porque hay gritos, de repente sonido como de enfrentamientos, como de golpes constantes. Eh, Muchas de las personas me dicen no se quedan, completamente no se quedan a ver qué está pasando, no, ahora sí que no se quedan a averiguar, simplemente escuchan todos y cada uno de estos fenómenos y terminan corriendo. Pero hay otras personas y yo creo que vamos a editar unos videos para el canal de TikTok para poderles ofrecerles las imágenes, porque la verdad no sé cómo compartirlas acá. Pero ha habido fotografías precisamente de apariciones fantasmales, gente que ha estado en el Cerro de Borrego durante la noche y que a lo mejor no escuchando los sonidos de las batallas, estos espectros, de estos fantasmas, pero de repente se le han aparecido personas con uniformes de soldados procedentes de la época. De hecho, algo muy curioso es que yo sí hice la comparativa, estaba precisamente con la persona que nos estaba contando estas anécdotas y sacamos ahí en el celular, pues cómo hubieran sido los uniformes, ¿no? En 1862, sobre todo del ejército mexicano, y precisamente muchos de ellos lo que comparten es, sí, esas son las personas que se ven. Algunos escuchan precisamente lo que es los sonidos de la batalla. Hay personas que han visto soldados y hay personas, y esto me llamó mucho la atención, existe un caso, según esta persona que nos atendió hoy en la mañana, en donde en el Cerro del Borrego, insisto, si hay alguien de Orizaba que nos pueda confirmar esta leyenda,
estaría súper padre que lo dijera en la caja de comentarios, o lo mencionara aquí en el vivo, ¿no? Hubo el caso de un niño que se perdió. Resulta que este niño se perdió como se perdió en el Cerro de Borrego. Esa es la realidad. Se perdió en el Cerro de Borrego y él narra que de repente varios hombres lo encontraron, varios sujetos, y le dijeron como que todo que haces aquí, no debes de estar aquí solo, y le enseñan el camino, le dicen tú sigue este camino y obviamente pues vas a llegar, ¿no? Va a la ciudad sin ningún problema. Hasta aquí obviamente pues las autoridades encontraron a este infante, le empiezan a preguntar, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo diste con el lugar? ¿Cómo es que regresaste? ¿Qué sucedió? Y el niño dice, un grupo de hombres, ¿no? Unas personas, unos señores, como lo describe él, me ayudaron, precisamente me enseñaron el camino. Le piden las autoridades que haga una descripción precisamente de esto, le dicen, bueno, haznos una descripción de cómo eran estas personas, y curiosamente pareciera describir, insisto, a personas uniformadas procedentes del ejército mexicano en 1862. O sea, aquí ya no solo vemos una aparición, sonidos, ruidos, fantasmas, fotografías, sino que también aparentemente una intervención inteligente en donde estos fenómenos, pues lo que terminan haciendo es, ahora sí que manifestándosele a una persona, en este caso a un niño, y ayudándolo en una situación en donde este infante pues, prácticamente estaba extraviado. Insisto, no me quiero ahondar mucho porque son muchas cosas de lo que les quiero compartir. ¿Qué les parece si ahorita hablamos, por ejemplo, vamos a continuar ahora con el Cerro del Borrego? Porque el Cerro del Borrego, ahorita les estoy hablando de una situación que tiene que ver con fenómenos paranormales, ¿no? Unos fantasmas procedentes precisamente de 1862. Pero el Cerro de Borrego no solo pasa fenómenos paranormales, sino también fenómenos ufológicos. El fenómeno lo conocen aquí como las luces del Cerro de Borrego. Dice aquí que desde hace varias décadas habitantes de Orizaba han reportado ver luces extrañas sobre el Cerro de Borrego. Los testimonios describen luces blancas, amarillas o naranjadas que aparecen y dice parecen moverse de forma inusual. En años recientes se han organizado, incluso hay personas interesadas en este fenómeno, observaciones nocturnas del fenómeno ovni, aunque actualmente no existe una evidencia científica, ¿no? Pero sí existen evidencias en video y en fotografías, precisamente de estas luces. Aparte de esto, por ejemplo, en el Cerro del Borrego también está lo que son las luces que desaparecen en este cerro. A ver, aquí es muy interesante lo que yo les decía. Muchas veces el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, parece convivir, a pesar de que nosotros en lo particular los vemos como fenómenos aislados. Aquí en Orizaba, Veracruz, tanto el fenómeno paranormal como el fenómeno ufológico parecen convivir de la mano. Aparte de esto, existe el pico, obviamente, el pico de Orizaba, y aquí dice, las excursiones alpinistas y habitantes de las comunidades cercanas han reportado luces visibles en los alrededores del volcán durante la noche. Algunos pueden explicarse como satélites, estrellas, meteoritos, lámparas de montaña o fenómenos atmosféricos, muchos de ellos. Sin embargo, dice aquí, varias investigaciones ufológicas se han llevado a cabo en este lugar, incluso hoy en día con tecnología moderna. Y con esta tecnología moderna se ha logrado descartar varios de estos fenómenos con alguna explicación lógica o razonable. A ver, en México y casi en toda Latinoamérica, el fenómeno ovni es una constante. Y yo creo que ya después con las desclasificaciones actuales, ¿no? Las desclasificaciones del fenómeno ovni, tanto en el Pentágono, Estados Unidos, Rusia, todos estos, yo creo que ya estamos más allá de preguntarnos si el fenómeno es real o es mentira. Pero aquí estamos hablando, y esto es muy interesante porque me decía, yo no sé honestamente dónde está físicamente el Cerro del Borrego,
Y sí, bueno, más ubico dónde está el Pico de Orizaba, pero al menos para mí, yo viniendo de la ciudad, inútil en este tipo de temas, um, las personas que hoy estuvimos platicando con ellos acerca de estos fenómenos nos decían, está aquí tras Lomita, ¿no? O sea, es decir, la gente aquí en Orizaba puede acceder al Cerro del Borrego o al Pico de Orizaba de una manera muy relativamente sencilla y fácil. Entonces, para ellos es ya muy común ir a estos espacios a tratar de comprobar si estos fenómenos son reales o no. Lo que es interesante de este caso en particular es que tanto en el Pico de Orizaba como en el Cerro del Borrego, muchos de estos fenómenos pues no tienen explicación. Lamentablemente en México, no como en Chile, por poner un ejemplo, aún el gobierno mexicano, las autoridades mexicanas se niegan a crear un departamento de investigación ufológica. Y si ese departamento llegase a crearse, si ese departamento de investigación ufológica, llegase a existir, yo creo que Orizaba tendría que ser uno de estos puntos calientes a visitar y a buscar ovnis. Porque, a ver, cuando hablamos del fenómeno ovni, fenómeno ovni volcanes, pensamos en el Popocatépetl, pero aquí estamos hablando del Pico de Orizaba. Y por lo que entiendo es, si no de fácil acceso, porque estaría yo diciendo una tontería, pero sí de un acceso relativamente sencillo. Insisto, hay personas en Orizaba que se organizan para ir a ver, para ir a hacer vigilancias ovni, que han sacado muy buenas evidencias en video, muy buenas evidencias en fotografía. Han venido ufólogos, no solo estoy hablando de Jaime Maussan, sino que aparentemente, al menos aquí en la nota, nos dice que el propio Giorgio Tsoukalos de la serie Alienígenas Ancestrales ha visitado estas zonas precisamente participando de búsquedas, ¿no?, ufológicas nocturnas en Orizaba, Veracruz. A mí me sorprende muchísimo. Miren, vuelvo a lo mismo, yo creo que a lo largo y ancho de nuestro país y de toda Latinoamérica, eh, dice, como anfitrión, estás en el mismo país o región. Dice, caray, no sé qué significa eso, ahorita lo buscamos, no se preocupen. Pero bueno, lo que quiero decirles es, por ejemplo, vamos, está muy tangible aquí, ¿saben? Está muy al alcance de la mano. A lo largo de toda Latinoamérica, a lo largo de todo México, está, digamos, al alcance de la mano el fenómeno ovni. Entonces, me cuesta mucho trabajo que las autoridades hoy, sobre todo con desclasificaciones y con tantos fenómenos que se han dado, sobre todo a lo largo y ancho del país de México, no existe un departamento que ya quiera investigar este fenómeno. Hace unos días, un personaje medio gracioso del periodismo mexicano, pues estaba hablando con la presidenta, pero la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a buscar lo que ella dijo. ¿Qué dijo? Los ovnis en México. A ver, la presidenta de mañana afirmó que este tipo de fenómeno no se debe de dejar a los, se debe dejar a los científicos. La presidenta pues no quiso dar una declaración completamente abierta acerca del fenómeno ovni. Simplemente pues le dio mucha risa, le preguntó precisamente al chico de Sedena, al comandante de Sedena que estaba a un lado, pues precisamente que lo que querían ellos era que abrieran, ¿no? Que hablara del tema. Perdón, ¿eh? Dice... Ahí está. La presidenta Claudia Sheinbaum, al tener algún conocimiento acerca del ejército mexicano como el fenómeno OVNI, niega que México esté investigando el fenómeno OVNI como si lo hace Chile en Latinoamérica y Estados Unidos actualmente, de acuerdo a las desclasificaciones norteamericanas. Bueno, prácticamente México decimos, no estamos investigando nada.
Ok, listo. Esto es lo que dice ahorita, por ejemplo, actualmente no existe un departamento en México, al menos no, y esto es bien curioso que lo pongan, al menos no de forma oficial. O sea, no existe de forma oficial un departamento en México que investigue el fenómeno ovni. Pero bueno, estamos hablando de Orizaba y los fenómenos de Orizaba, y a mí me llamó mucho la atención el fenómeno ovni aquí en Orizaba, Veracruz. Entonces, bueno, no sé ustedes si alguien en el chat pues quiera apuntar algo, insisto, si hay personas que sean de Orizaba que quieran de alguna manera participar y contarnos alguna anécdota o alguna vivencia, por favor menciónenlo y nada más escríbeme, oye, Dingo, me gustaría contar mi historia, o cualquier persona que esté en el en vivo, Dingo, por favor acéptame, y luego me mandan la invitación y con todo gusto pueden participar, ¿no? De este en vivo, si así lo quieren. El caso es que, bueno, Orizaba, dentro de todos los fenómenos paranormales, o sea, ya hablamos de fantasmas, hemos hablado de ovnis, déjenme les digo que también existe, a ver, este fenómeno no sé cómo describirlo, no sé si estamos ante un milagro o abiertamente ante una manifestación paranormal, pues a mí me daría miedo. Bueno, se las cuento. Resulta que aquí en Orizaba existe algo llamado la cripta del ángel. La cripta del ángel, es que, bueno, hay varias, ¿cómo se llama? Versiones. Yo estuve buscando información acerca de la cripta del ángel y todo me llevaba a un mismo caso que ya, digamos, un poquito más a fondo. No sé si estoy hablando del mismo fenómeno, pero insisto, internet me llevó precisamente a hablar de esto. La Niña del Ángel es una tumba, la más famosa del Panteón Municipal de San Juan Luz Enríquez en Orizaba. Este, lo que dice aquí es, a ver, espérenme, me está apareciendo algo acá en TikTok, bueno, en lo que se pone, dice, alberga los restos de Ana María Dolores, esta tumba alberga los restos de Ana María Dolores Segura, y dice quién falleció en 1908 a los 2 años y 3 meses de edad, muy chiquita. La escultura tallada en mármol, dice, de Carrara, por el italiano Reinaldo Cogel, muestra a un ángel cuidando a la niña dormida. Esto es lo que nosotros sabemos, ese es el, digamos, como que el hecho, ¿no? Luego dice aquí, la leyenda. La leyenda popular cuenta que el ángel, ojo, baja por las noches para iluminar el panteón y jugar con la niña en la vida real. Tras la repentina muerte de su hija, los padres, quienes se encontraban fuera de la ciudad, mandaron a construir precisamente este impresionante monumento para recordarla exactamente como era. La escultura fue protegida con un domo en 2018 para su se narra como historia, como anécdota de la leyenda de el ángel. A ver, ¿por qué les decía yo que no sé exactamente cómo podría yo describir este fenómeno? No sé si describirlo como una especie de abiertamente milagro, anormal, aterrador. Aseguran que de entrada la estatua del ángel se mueve. O sea, ha habido personas que han visitado el panteón, este, hay personas que han visitado el panteón y precisamente lo que han descrito es justamente eso, ¿no? Que la escultura se mueve constantemente, que la han visto en diferentes posiciones. Ha llegado un punto en donde algunos afirman que la escultura la han visto por las noches, o al menos la forma del ángel lo han visto por las noches en diferentes lados del panteón, manifestándose físicamente. Otros, porque la leyenda lo que dice precisamente es que el ángel se baja a jugar con la niña, aseguran que hay, digamos, risas constantes, que existe una especie como de interacción entre el ángel y la estatua. Algunos aseguran haber visto a la niña, otros
Una disculpa. Yo aquí hablando de fenómenos paranormales en Orizaba, estando en Orizaba, y de repente empieza a fallar la tecnología. Perdón. Bueno, retomábamos rápidamente el ángel de la cripta, ¿no? Bueno, para concluir con esto del ángel de la cripta, es muy importante mencionar lo siguiente. Ha habido personas que declaran fenómenos paranormales, o sea, me refiero al hecho apariciones fantasmales de la niña. Y algunos obviamente describen los movimientos de la supuesta estatua. Esto es una de las leyendas pues más famosas y es una de las leyendas más conocidas aquí en Orizaba. Entonces, bueno, para acabar, insisto, Orizaba aparentemente pues es un lugar donde, vamos, podemos decir que convergen tanto fenómenos paranormales como fenómenos ufológicos. Ahora, quiero darles un dato antes de pasar, ¿cómo podríamos decirlo? En Orizaba también existe, como en diferentes partes de México, las leyendas de los nahuales. En Veracruz, en general, los nahuales son parte esencial del folclore del día a día, ¿saben? Parte esencial del folclore y del día a día en Veracruz. Orizaba no es la excepción. Resulta, vamos para las personas que a lo mejor nos ven de otra parte del mundo y que no saben qué es un nahual. Un nahual, dice, en la cosmovisión mesoamericana, el nahual viene del náhuatl nahuali, oculto o disfraz. Es un ser humano o chamán, ¿no? Con la capacidad sobrenatural de transformarse en un animal, en un elemento de la naturaleza o espíritu guardián. Es una figura central en el misticismo y obviamente en, digamos, el folclore, sobre todo en México. Les voy a narrar esta historia. Ojo, dice, esto es lo siguiente, esto pasó no hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del 5 de junio del presente año. O sea, estamos hablando de algo que recientemente acaba de suceder. Fue prácticamente el mes pasado. Un supuesto nahual fue perseguido por pobladores aquí. Dice, esto sucedió, ojo, fíjense, en el año 2003, de igual forma, pobladores cerca de Orizaba persiguieron a una persona que era considerada un nahual. El 5 de junio del reciente año, de igual forma, pobladores cercanos de Veracruz, precisamente cercanos de Orizaba y Veracruz, persiguieron a un supuesto nahual. O sea, vamos a poner, ¿cuál es la aparición en Orizaba más reciente de nahuales? Ahí les va, ahí está toda la historia. El principios de junio de 2026, un grupo de exploradores y lugareños difundieron videos y fotografías en redes sociales asegurando haber perseguido a un presunto nahual en las inmediaciones de la montaña de la región. Un grupo de exploradores nocturnos captó en un video una silueta humana en las montañas cercanas a Orizaba, Santa Ana, Atzaca. Al mismo tiempo, pobladores de Atzaca reportaron ataques a su ganado, avistando seres extraños
a los que les atribuyeron las mutilaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy, muy curioso, porque la supuesta aparición de estos nahuales se dio de alguna forma en Orizaba, pero fue visto de alguna manera por diferentes personas. De un lado estaban los pobladores y del otro lado estaban exploradores nocturnos. Resulta que ven a este supuesto ser y se reúnen sin quererlo, porque empiezan a perseguirlo y sin quererlo se reúnen precisamente, encuentran a este supuesto ser humanoide, como un animal, un humanoide, y lo que termina pasando es que lo cazan. A solo unos 15 minutos de Orizaba fue que sucedió esto. Tomaron fotografías, tomaron videos, no lograron hacerle daño a este ser místico, a este nahual. Pero insisto, estamos hablando de un avistamiento del 5 de junio del 2026. A veces cuando nosotros hablamos de los nahuales, cuando nosotros hablamos de estas apariciones, de estos seres, chamanes, brujos, no sé, como ustedes lo conozcan cerca de su región, nosotros pensamos en avistamientos muy antiguos. O sea, verdaderamente pensamos en, no, hace 50, 60 años no sucedió esto. No, aquí estamos viendo que los avistamientos prácticamente ocurrieron el 5 de junio del 2026, hace un mes, con testigos completamente distintos entre sí. Unos eran los pobladores y otros eran precisamente exploradores que estaban cerca de esta región y que se toparon con este ser. En Orizaba, los nahuales no son una leyenda, no son una superstición, no son una broma para acabar pronto. En Orizaba los nahuales son reales, existen, conviven con ellos. En más de una ocasión, según lo que nos contaba hoy estas personas con las que estuvimos haciendo hoy actividades, nos decían que ha habido avistamientos reportados de nahuales diario. Personas que suben a los cerros, personas que suben a las montañas. Acá en Orizaba hay como un teleférico, ¿saben? Hay personas que han grabado video, fotografías de seres como humanoides y animales, ¿saben? Desde los teleféricos. Pareciera ser algo aislado en la noche, pero también nos dicen que ha habido avistamientos durante el día. Estamos hablando de una zona sumamente mágica y paranormal. Y hoy precisamente que estábamos, insisto, haciendo algunas investigaciones, algunos detalles aquí en Orizaba, Veracruz, estuvimos hablando con los locales que nos compartieron todas y cada una de estas, lo voy a decir con todo respeto, leyendas para que nadie se me ofrezca, pero pero yo aquí sí le llamaría sucesos paranormales que, vamos, parecieran de alguna manera estar atraídos por esta zona. Algo tiene Orizaba, Veracruz, que es mágico. Algo tiene que los fenómenos paranormales simplemente habitan y coexisten acá, en esta ciudad. O sea, una noche tú ves a una sirena, la otra noche ves la estatua de un ángel moverse, otra noche vas a ver ovnis, otra noche puedes escuchar de nahuales. Va a haber noches en que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo, ovnis por aquí, nahuales por allá. Es impresionante. Como lo dije al principio de este en vivo, yo sé que en toda Latinoamérica, en todos los pueblos, yo estoy consciente que en todas las ciudades de México existen estas leyendas y existen estos fenómenos. A veces eran un tanto más famosos y socorridos, o les poníamos más atención como parte de nuestro folclore, pero poco a poco se nos ha ido olvidando, nos hemos fácticos, nos entretengan, los problemas nos entretengan, y se nos olvida que vivimos rodeado de una magia muy particular, ¿saben? De manifestaciones que hacen nuestro país y nuestras zonas geográficas, como lo es toda Latinoamérica, una especie de cóctel perfecto, fórmula perfecta para que los fenómenos paranormales, ufológicos, los misterios converjan en una misma dirección.
A veces nos olvidamos que vivimos en un mundo mágico. Estamos tan conectados con los celulares, estamos tan conectados con la tecnología, que hemos perdido las raíces de nuestra magia y de nuestra esencia. ¿Qué les puedo decir? Antes nuestros antepasados convivían con esto de una forma tan mágica y tan natural que para ellos era el día a día y era el aprendizaje. Nosotros hemos perdido ese talento y hemos perdido ese interés y ese don. A mí me ha maravillado toda la conversación, toda la plática, toda la charla que tuve el día de hoy aquí en Orizaba, Veracruz. Seguiremos haciendo algunas actividades acá y si aparecen más sucesos interesantes para compartirles, por supuesto que se los vamos a compartir en un siguiente en vivo. Esténse atentos. Y ¿saben algo? Este es un ejercicio que voy a repetir ahora sí, actos ocurridos precisamente en estos espacios. Si alguien está viendo de Orizaba, Veracruz, este video, yo les mando un fuerte abrazo, la verdad les mando un saludo, compártanos sus anécdotas, compártanos sus opiniones, si en algo internet se ha equivocado y nos ha compartido una información que no era la más adecuada, corríjanla en la caja de comentarios. Y recuerden que en este canal, si ustedes quieren compartir alguna anécdota, lo pueden dejar en los comentarios de cualquier video o con todo gusto pueden mandar un mensaje ahí en la caja de mensaje. Yo estoy con todo gusto para servirles. Muchísimas gracias por agregarse a este video. Pronto volveremos con más datos interesantes. Vamos a hacer más en vivos, por supuesto, con más, digamos, información interesante de distintas zonas. Pasen bonita noche, diviértanse mucho y mantengan los ojos abiertos, porque los sucesos paranormales y los sucesos ufológicos suceden en cualquier momento y suceden en cualquier lugar. Por eso hay que mantenernos siempre muy conectados, muy atentos. Orizaba, Veracruz, lugar mágico, sirenas, ovnis, fantasmas, estatuas que se mueven, batallas históricas, ¿no? En fin, Orizaba, un lugar sumamente mágico. Vengan a visitarlo, vengan a conocerlo. No hay más por decir.